Churín, ingeniero Armando Churín, de la coordinadora 1 de MX, que también nos trae una explicación sobre el tema. Antes de pasar con esta exposición, agradecemos la presencia del licenciado Miguel Ricaño Escobar, que viene en representación del ingeniero Ramón Aguirre del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Agradecemos también la presencia del ingeniero Miguel Valencia Murcay de Comunidades y de ingeniero Jorge Hernández, quienes en unos momentos más que concluyamos este tema pasamos directamente a lo que viene siendo el tema del derecho humano al agua, retos y perspectivas. Bienvenidos a este foro. En unos minutitos más estaremos con ustedes en esta mesa también. Entonces le damos el uso de la palabra también al compañero, por favor. Pues muchas gracias, buenos días. A mí me gustaría abordar esta temática desde la visión de pie, de quienes hemos sufrido la represión, de quienes hemos sufrido la criminalización de la protesta social en el Distrito Federal, y que, digamos, en las fechas recientes se abre un parteaguas a partir del 1 de diciembre de 2012, cuando el gobierno del Distrito Federal, en coordinación con quien iba a tomar imposición en la presidencia de este país, el usurpador de Enrique Peña Nieto, pues coordinan acciones represivas que fueron profusamente difundidas. A mí me gustaría establecer aquí el marco de ruptura, porque a pesar de que se nos dice en sociedades como estas, en países como estas, en modelos económicos como estos, de que se respetan los derechos humanos, que se respeta la propiedad privada, pues evidentemente hay un sistema que no trabaja para eso. Cuando los gobiernos privilegian el recurso de la fuerza por encima de los derechos humanos, son gobiernos que están muy cerca del terrorismo de Estado. Y creo que las imágenes que ustedes van a estar viendo a lo largo de esta exposición van a darle la connotación de vida a qué está sucediendo en esta ciudad. En una ciudad que habíamos ganado decenas, miles de mexicanos, miles de capitalinos, que habíamos arrancado al PRI, que habíamos visto la posibilidad de que la izquierda gobernara, pues vemos cómo se da un viraje a partir del 1 de diciembre. Y me parece que es muy importante resaltar esto, porque entonces se entrega una ciudad opositora, se entrega una ciudad donde había multitudinarias, festivas manifestaciones anti-Peña que nunca rompieron un solo cristal, que no terminaron en trifulcas con la policía. Se entregó para que fuera una ciudad desactivada para la protesta social, inhibida en la protesta social, y donde ya no se privilegiara el respeto a los derechos humanos y pudiese cursarse lo que debemos de también recordar aquí. A muy pocos días de esta agidez opositora se entregó la ciudad y se cursó lo que se llama el Pacto por México, que sentó las bases de las reformas neoliberales que apenitas están en la puntita, digamos, de lo que va a suceder. Hoy queremos empezar este contexto comentándoles dos situaciones. Una, hace un rato ya hay imágenes circulando, ya han entrado gente del proyecto del gasoducto de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, y a invadir terrenos en las faldas del Popocatépetl, a pesar de que los comuneros de ese lugar tenían ganado un amparo. Ese es el grado de ley que se respeta en este país. No existe ninguna garantía para ello. Y tampoco era congruente quienes habíamos venido participando en la Convención Nacional contra la Imposición, porque de ahí surgimos muchos de los que estamos oponiéndonos a estas medidas. Veíamos que había posibilidades de un proyecto alternativo de nación, un proyecto alternativo que le diera un viraje real a este país. Eso no sucedió, repito, se entregó esa fuerza opositora a un proyecto neoliberal. Y ahora estamos viendo las consecuencias. La pregunta sería aquí, compañeros, ¿de qué tamaño es la corrupción en esta ciudad? ¿De qué tamaño es la crisis de instituciones de esta ciudad? ¿De qué tamaño es la vocación represora de quienes gobiernan esta ciudad? Sí, tenemos a un nuevo personaje impune, ¿no? A Cuauhtémoc Gutiérrez, expresidente del PRI,
en el DF, donde uno esperaría que el Instituto Electoral del Distrito Federal, que fue aprobado, sus miembros fueron mayoritariamente decididos por la izquierda, los grupos democráticos en la ciudad, hubiesen actuado en consecuencia a las denuncias de desvío de recursos, de prostitución que se le estuvieron haciendo y que se le demostraron. Es decir, ¿contra qué nos estamos enfrentando? Si una de las mujeres que recientemente ha sido caracterizada como la segunda mujer más poderosa en este país, Carmen Aristegui, logró denunciar, logró hacer un reportaje que puso en evidencia esta red de corrupción, y hay una institución en el Distrito Federal que fue incapaz de siquiera poner encima de este personaje el pétalo de una rosa, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de pie? Y ahí están las imágenes. Creo que el conflicto no son solamente estas leyes regresivas que intentan ser todavía, darle un nuevo tirón de tuercas, hacerlas todavía más punitivas, más agresivas. Ahí vemos a qué nos estamos enfrentando, con leyes que todavía eran un poco laxas, ¿sí? Con leyes que todavía no estaban tan drásticas como las que actualmente se están aprobando, y que no hicieron más que ir perfeccionando el mecanismo represivo con el cual el gobierno del Distrito Federal ha venido actuando. ¿De qué se trata esto? Pues ahí estamos viendo situaciones donde los compañeros son agredidos, golpeados, reprimidos, pero sucede que unos policías son los que te hacen eso, otros policías son los que te trasladan, y unos terceros son los que te consignan, son los que te presentan ante el Ministerio Público. Y esos son señalamientos que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la recomendación 7/2013, que no se ha cumplido, que de dientes para afuera tanto Mancera como su operador político y principal orquestador de la represión en el Distrito Federal, el secretario de Gobierno Héctor Serrano, han sido quienes han diseñado ese tipo de actuación. Han venido perfeccionando, porque como se demostró esta cadena de mando que no es congruente, si alguien te detiene infragati, como les dicen, ese mismo policía debió de haberte presentado. Se tuvieron casos como un solo policía deteniendo a 10 compañeros, un policía que le habían echado pintura en el rostro, había completamente identificado con toda certeza a quienes habían sido detenidos. Un policía que hacía unas detenciones en una calle y después ese mismo policía declaraba que a los 5 o 10 minutos estaba 1 kilómetro después haciendo también detenciones. Entonces, esta ruptura en la cadena de custodia, que fue señalada por la Comisión Local, también fue perfeccionada en las demás secuelas represivas. El 10 de junio, el 1 de septiembre, el 13 de septiembre, de nueva cuenta el 2 de octubre, el 1 de diciembre del 2013, en el desalojo del campamento de maestros el 5 de enero, aprovechando el Día de Reyes. Entonces, esta es la secuela que vivimos en el Distrito Federal y sobre la cual no estamos dispuestos a seguirla tolerando, porque ahora lo que nosotros estamos exigiendo es que se actúe en consecuencia en contra de estas autoridades. No es posible que si aquí hubo una recomendación emitida por una instancia defensora y garante de derechos humanos, no se haya cumplido un solo ápice de los 22 puntos que contiene esa recomendación. Algunos de ellos tienen que ver con la capacitación en derechos humanos de esta gente, porque aquí hemos crecido multitudinariamente en la contratación de cuerpos policíacos. Ya los vimos después de las protestas del Postmesalto, cuántos policías había antes en las estaciones del metro y cuántas actualmente existen en las estaciones del metro. Ya lo vimos frente a las manifestaciones del No Circula, cuántos policías había en nuestras calles y cuántos hay actualmente. Ustedes saben que el proyecto de crecimiento de patrullas en el Distrito Federal es duplicarlas al final de esta administración, para tener este tipo de gente, para tener gente impreparada, que no respeta derechos humanos, que no sigue protocolos, porque el protocolo habla de una acción gradual, pero lo que han venido haciendo ellos es de inmediato encapsular, de inmediato reprimir, de inmediato agredir impunemente. ¿De qué estamos hablando cuando nosotros hemos señalado a algunos de los que hemos podido identificar mandos que aparecen una y otra vez dirigiendo acciones represivas, cuando no se les castigó, cuando se demostró que violaron derechos humanos, violaron procedimientos, violaron garantías individuales y constitucionales y no se les castiga?
¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos podemos enfrentar cualquiera de nosotros? Porque ahí hay compañeros, algunos de ellos que solo iban de tránsito, solo iban pasando. Algunos otros sí estaban manifestándose. Y en esta escala represiva sí hemos identificado también varios parámetros. El 1 de diciembre la represión fue indiscriminada. ¿Por qué? Porque la consigna era desactivar la protesta social. Ahí no importaba si eras activista o no, era parejo. Era para que tú llegaras a tu casa y le contaras a tus hijos, ¿sabes qué? Mejor ya no salgas, mejor ya no te manifiestes, mejor ya no participes, vamos a quedarnos aquí en casita sin problemas. Y ya después sobre eso se fue construyendo esta criminalización de la que se ha venido hablando, la estigmatización del anarquismo, cuando se ha comprobado, como lo han dicho aquí compañeros, que ellos mismos estuvieron infiltrando gente que nada tiene que ver con el anarquismo, porque habría que reivindicar que en este país el anarquismo tiene una beta histórica con los hermanos Ricardo Flores Magón, que tiene aportaciones muy concretas a la lucha social que nos tienen aquí a nosotros disfrutando de garantías constitucionales sobre las cuales estamos defendiendo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros queremos poner aquí, esta arista de la lucha social. No podemos continuar como un país que tiene en crisis sus instituciones. Aquí hay una distinción muy grande entre la clase política, entre los funcionarios que deberían de estar a nuestro servicio y quienes pagamos con nuestros impuestos sus exorbitantes salarios. Podemos confiar en diputados, en funcionarios que ganan 20, 50 o 100 veces más que nosotros. ¿Dónde está esa tarea de que estén a nuestro servicio, de que sean realmente gente con vocación, ¿no? Qué bueno que están aquí gente del Departamento de Aguas, porque una de las represiones más nutridas que ha habido en la ciudad ha sido contra el pueblo de San Bartolo Ameyalco. Y ahí el debate está en esta situación, en dos proyectos de ciudad. Una ciudad para los ricos, una ciudad que va a privilegiar el desarrollo inmobiliario en Santa Fe, o quienes vamos a defender el derecho al agua de los pueblos en esta ciudad. Entonces, este tipo de debates son los que tenemos que ir dando. No es solamente el conflicto de las leyes, es el conflicto de esas leyes que sirven para determinados intereses políticos, para determinado modelo político. Nosotros debemos de retomar la caracterización que, repito, se venía construyendo en esta ciudad por muchas fuerzas, de un proyecto alternativo de nación y de ciudad. Tenemos que poner eso al centro. La única forma de parar la represión, la mejor manera de parar la represión es reagrupar a quienes estamos convencidos de que este país, pero sobre todo esta ciudad, no puede seguir con ese tipo de prácticas. Es urgente, está a la vuelta de la esquina la cuestión de la coyuntura electoral en el Distrito Federal. ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar a que los mismos de siempre decidan que continúen este tipo de prácticas? ¿O tenemos y debemos reagruparnos para luchar en contra de este tipo de situaciones? Y ahora sí es muy importante hacer pintar la raya, como se dice, ¿no? Entre quienes están completamente coludidos con esas prácticas, quienes viven de esas prácticas, quienes van a seguir replicando esas prácticas y quienes tenemos una raíz histórica en la lucha, en la defensa de esta ciudad. Yo quiero ir finalizando esta intervención con lo siguiente. En la ciudad actualmente tenemos al menos 10 presos políticos, 5 compañeros detenidos en Ameyalco, pobladores que nada tienen que ver con los delitos con los que se les imputa, 3 compañeros que están por cumplir 1 año de detención injusta el día 2 de octubre, uno de ellos, por ejemplo, el más conocido, Mario González, que es un compañero que ni siquiera se le permitió llegar a la manifestación, se le siguió monitoreando desde su salida en Ciudad Universitaria hasta que se le intercepta en las calles del primer cuadro. Abraham Cortés, compañero artesano de Oaxaca, no ha recibido una sola visita de su familia, porque su familia vive en lugares muy lejanos en el estado de Oaxaca, quizá ni siquiera estén enterados de que está detenido. Hemos estado radiando con algunas radios comunitarias y no hemos logrado respuesta para este compañero, ¿sí? Y José Alejandro, otro compañero que es un pintor y que además en la característica de su detención lo detienen policías de civil
que nada tienen que hacer en manifestaciones y se lo entregan al cuerpo de granaderos. Entonces, en esta ruptura de la cadena de custodia, en estas mentiras donde los policías no coinciden en el tiempo, modo y lugar a la hora que te consignan, en esta subordinación del poder judicial a los designios y los dictados del poder político en esta ciudad para que no se pueda liberar a los compañeros, nosotros queremos hacer desde aquí este reclamo. La necesidad, sí, de luchar para que sigan vigentes nuestras garantías constitucionales, para oponernos a las leyes represivas, para estar convencidos de que aquí están las pruebas de cómo se actúan las detenciones en el Distrito Federal, para construir un gran bloque opositor a estas prácticas y la defensa de nuestros derechos humanos, y también en la necesidad de avanzar juntos, repito, para la reconstrucción, la recuperación de esta ciudad. Yo terminaría con esta frase: si tengo que pedir permiso para hacer algo, entonces no es un derecho. Si además a quien le tengo que pedir permiso me lo puede otorgar, me lo puede negar, puede modificarlo, entonces estamos hablando de un privilegio. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Gracias.